Vamos a buscar ahora Génesis capítulo 12 y nos ponemos en pie para leer la palabra de Dios. Y ustedes verán que toda la historia de Abraham no siempre fue una historia muy linda ni muy feliz para él y su familia, sino que él tuvo que enfrentarse a situaciones muy crudas y tuvo que tomar decisiones. Y la semana pasada estábamos hablando de ellas, de estas decisiones, pero hoy vamos a estar hablando sobre cómo Dios iba a hacer que este hombre creciera en su fe para con él. Dice la Biblia a partir del versículo 10. ¿Todos lo tienen? Amén. La palabra de Dios nos dice hasta el versículo 20. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón, y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste: es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y por las enseñanzas que podemos encontrar en ella. Bendícenos, Señor, en este tiempo, y que también nosotros podamos explicarla, es decir, exponerla con tu sabiduría. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos humildemente. Amén, Señor. Pueden sentarse, mis hermanos. Muchísimas gracias. La semana pasada comenzamos una serie acerca de la fe. Si ustedes recuerdan, simplemente allí pudimos meditar en la carta a los Hebreos, en el Nuevo Testamento, acerca de la galería de los hombres de fe en el capítulo 11. Y por medio de la fe, allí pudimos exponer en este pasaje que leímos la semana pasada, somos retados a tomar decisiones correctas, si recuerdan. Por medio de la fe somos retados a tomar decisiones correctas, somos retados a entregarlo todo y en muchas ocasiones hasta nuestra propia vida, si es necesario por causa de la fe, y somos retados a conquistar lo imposible por medio de la fe. Hoy seguiremos meditando sobre la fe y específicamente sobre la necesidad de crecer en fe. La necesidad que tenemos usted y yo de crecer en fe. Abraham fue llamado por Dios a un nuevo comienzo y lo vimos en la lectura bíblica del capítulo 12, los versículos del 1 al 9. Y él creyó en las palabras dadas por Dios como promesas para su vida. Cuando Dios le habló a él creyó esas palabras. Por ejemplo, Dios le dijo: haré de ti una nación grande. Y cuando él escuchó esta palabra de parte de Dios, él creyó en Dios y dijo: Dios va a hacer eso conmigo. Pero no solamente se quedó en esta frase Dios le dijo: te voy a bendecir. Yo voy a hacer una bendición para tu vida. Y Abraham creyó esta palabra. Engrandeceré tu nombre. Vas a ser un hombre grande dentro de todas las naciones. Y Abraham creyó la palabra de Dios. Serás bendición para otras personas, porque tu vida será una bendición y toda tu descendencia será de bendición para muchas personas. Y él creyó esta palabra de parte de Dios. También Dios le dijo: voy a bendecir a los que te bendigan, pero también voy a maldecir a aquellos que te maldigan. Y Abraham creyó la palabra de Dios. Interesantísimo este hermoso pasaje. Como toda la palabra de Dios que estaba llegando a la vida de Abraham
Abraham la creyó y la acertó por fe y sabía que Dios podía hacer todo porque Él era absolutamente suficiente para que se cumpliera su palabra en él. Y él la creyó. Abraham creyó todo, sin dudar nada. Fue Dios quien generosamente, aún en medio de las dificultades de Abraham, le mostró gracia a Abraham y fue quien dio las promesas. Abraham solamente lo único que tenía era que creer en las promesas y en las palabras que Dios le estaba dando. Abraham no estaba haciéndole promesas a Dios, simplemente Dios le estaba diciendo, yo te digo y tú crees lo que te digo. Tú acepta lo que te digo, tú confía en lo que yo te digo y yo voy a hacer de ti a alguien con bendiciones para todas las naciones. La manera en que usted responde a las promesas divinas va a determinar lo que Dios hará en su vida. Recuerde esta frase. La manera en que usted responde a las promesas divinas va a determinar lo que Dios hará en su vida. La fe es la que nos enfoca en el destino final y no en el lugar de salida. ¿Están entendiendo? La fe que tenemos en nuestro Dios es la que nos da el enfoque correcto en las cosas que Dios nos va a dar al final del camino y no es la que nos va a enfocar en las cosas que dejamos atrás. Por eso es que mismo apóstol Pablo decía, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, prosigo al blanco. Pablo no estaba enfocado en su vida anterior, en lo que él había hecho con su vida anterior. Él estaba enfocado en lo que Dios estaba haciendo en su vida y en lo que Dios tenía para él. Por eso es que el enfoque de la fe es un enfoque que se proyecta hacia adelante y no hacia atrás. Usted no puede vivir en el pasado, usted tiene que proyectarse hacia el futuro. Por eso es que también sabiendo esto, la fe no nos permite nunca mirar hacia atrás, pero usted va a encontrar en su camino hacia el futuro muchos obstáculos. Y esos obstáculos usted tiene que superarlos para crecer en fe, para crecer en la fe que Dios le ha puesto en su corazón para que nunca pierda la mirada del Señor y Salvador Jesucristo. Cuando camina por fe, usted sabe que Dios está con usted y no tiene de qué atemorizarse. Cuando usted camina con el Señor, usted no tiene de qué atemorizarse, ya que Dios cumplirá su propósito que es agradable y perfecto, porque esa es su voluntad, lo va a cumplir en usted. A personas con las cualidades de Abraham, Dios las bendice y les revela su voluntad. Personas como Abraham se rinden ante Dios sin importarle las circunstancias que le rodeen, sin importarle nada. En la mañana de hoy aprenderemos algunas lecciones que nos ayudarán a crecer en nuestra fe, basado en los principios que encontramos en la Biblia. Por eso es que crecemos en nuestra fe cuando entendemos, en primer lugar, lo que aparece aquí en la pantalla. Cuando entendemos que la obediencia a Dios no garantiza que nunca tengamos pruebas. Usted va a crecer en fe cuando usted comprenda que su obediencia a Dios no garantiza que usted no va a pasar por momentos difíciles. Y esto nos enseña la Biblia claramente y lo podemos ver en este pasaje a la luz allí claro cuando en el versículo 10 del capítulo 12 hay una frase que aparece en este pasaje que dice: hubo entonces hambre en la tierra. Hubo hambre en la tierra. ¿Qué iba a pensar Abraham que si salía de Ur de los Caldeos con una promesa de Dios, se iba a encontrar en una tierra donde en vez de tener provisiones iba a tener hambre? Usted se ha puesto a analizar en algún momento lo que dice el pasaje anterior y cuando llega aquí de pronto hambre, pero ¿cómo si yo tenía todo? ¿Por qué Dios me trajo hasta aquí para pasar necesidad? Si Dios me ha hecho grandes promesas, pero dentro de las promesas no estaba la promesa de que no iba a tener pruebas. ¿Entienden eso, hermanos? Dentro de las promesas que Dios le había dado, no estaba la promesa que Dios nunca le dijo, tú no vas a pasar ningún problema. Tú todo vas a estar allí y tú vas a tener todas las provisiones de tu casa. No. Dios nunca le dijo eso. Dios nunca le dijo, tú no vas a tener ninguna prueba que va a tocar tu vida, tú no vas a tener ninguna prueba con tu familia, tú no vas a tener ninguna situación X. No, Dios le dijo, yo te voy a hacer bendición para ti. Tú vas a hacer bendición para otro. Yo voy a prosperarte. Yo voy a hacer de que los que te bendigan a ti sean bendición. También tú lo vas a bendecir, pero los que te maldigan
también serán maldecidos. Pero Dios nunca le dijo, no vendrán pruebas a tu vida. Por eso este principio es claro. La obediencia a Dios no garantiza que nunca tengamos pruebas. Dios nos prueba con el fin de edificar nuestra fe y sacar lo mejor de nosotros, pero el diablo nos tienta con el fin de que nuestra fe sea destruida y sacar lo peor de nosotros. Son dos cosas muy diferentes. Por eso es que Dios prueba a sus hijos. La fe solo puede alcanzar su plena madurez cuando enfrenta dificultades y oposición. Solamente una fe probada se puede decir de que es una fe auténtica. Usted no puede pasar de grado si usted no hace un examen final. ¿Es así o no? Y si no, hace fraude. Y cuando hace fraude, tarde o temprano va a llegar el momento en que usted va a hacer un examen sin hacer fraude y lo va a suspender y se va a quedar. Así también Dios prueba nuestra fe. Y es como un examen que Dios nos hace para poder ascender a un lugar más grande o más alto en nuestra relación con Dios. No es que tengamos un nivel de aceptación delante de Dios diferente a los demás. Dios nos acepta tal como somos todos. Pero todos nosotros tenemos una relación particular con Dios que se basa en esa fe que hemos depositado, en esas pruebas que hemos pasado y en esa confianza que hemos tenido en el Señor aún en medio de las dificultades. Porque Dios, en medio de nuestras pruebas, siempre nos va a ayudar para salir victoriosos en ella. Alguien dijo, la fe es obedecer a pesar de las consecuencias. Y esto lo podemos ver exactamente en la vida de Abraham. Abraham estaba bien en su tierra. Estaba sin problemas en su tierra. Él no sabía lo que iba a enfrentar. Él simplemente creyó la palabra y fue por fe en pos de lo que Dios le estaba diciendo que hiciera. Y allá fue Abraham. Y Abraham entonces obedeció. La obediencia es clave a la hora de nosotros enfocarnos en la fe. La fe de Abraham fue una fe que estaba ligada a la obediencia a Dios. Porque la misma palabra dice que la fe sin obras es muerta. La fe sin obediencia es igualmente muerta. Usted tiene que obrar conforme al propósito de Dios. Dios ha unido la fe y la obediencia de una forma inseparable como una moneda, que por un lado tiene una imagen y por el otro otra imagen. Así es la fe y la obediencia. Usted no puede decir que tiene gran fe si usted no obedece la palabra. Si usted no obedece la palabra, entonces, ¿dónde está su fe? Usted puede decir que es creyente, que ama a Dios, pero la obediencia lo va a llevar entonces a un nivel superior con respecto a su relación con ese Dios que le ha amado y que le ama y le ha salvado. Abraham estaba completamente convencido de que Dios le estaba guiando, pero llegó la prueba. La prueba era el hambre. El hambre era una situación que nadie quiere vivir. Yo no puedo decir de que en mi vida he pasado mucha hambre, pero la he pasado. Y todos ustedes tienen diferentes criterios acerca de esto y diferentes opiniones acerca de esto. En mi país, en los años 90 llegó una situación conocida como el periodo especial. Los que son de la isla saben de lo que estoy hablando. Y ese periodo especial muchas personas no tenían nada que llevarse a la mesa. Nada que llevarse a la mesa. Nosotros comenzamos en nuestro hogar a hacer algún tipo de negocio para poder subsistir en medio de aquella crisis que había en la isla, que todavía continúa y que se está agravando ahora nuevamente. Pero recuerdo, cada vez que escucho y hablo con algunos de mis hermanos venezolanos que comienzan a hablar de la situación de Venezuela, yo siempre digo, Dios mío, es la misma historia, el mismo perro con diferente collar. Es lo mismo que está sucediendo. Exactamente en Venezuela fue todo lo que ha sucedido por más de 50 años en la isla. Y recuerdo en esa etapa que tuvimos que hacer un tipo de negocio que era pintar. Pintábamos chores. Y este negocio que tuvo la familia de pintar chores nos sacó a flote por lo menos para comprar la provisión diaria de los alimentos. No era porque ganáramos mucho, sino porque Dios, por medio de esa provisión, nos daba el sustento diario para poder comer. No podíamos comprarnos ropas, no podíamos comprarnos ninguna otra cosa, sino era comida y aseo personal. Pero en aquel tiempo en Cuba se estaban haciendo una serie de cosas como aquellos jabones que los que recuerdan eran con sal, eran hechos con sal y otros con otro ingrediente que te dañaba hasta la piel. Increíble, hermanos. Fue una época pero muy difícil.
Y muchas personas no tenían ni siquiera un centavo para comprar un alimento, ni siquiera tenían un centavo para comprar aseo personal. Y las personas no tenían ni siquiera detergente para lavar sus cazuelas. ¿Por qué? Porque había una crisis, había necesidad. Fue un tiempo donde en el año 94 se abrieron entonces las puertas de Cuba y el sistema no pudo aguantar más y comenzó la crisis de los balseros. Y llegaron muchos balseros a este país y quizás alguno de ustedes fue de esa crisis del 94. ¿Por qué? Una necesidad conllevó a otra y entonces hubo una gran salida y de pronto todas las personas comenzaron a buscar una solución para sus vidas. Así estaba Abraham. Abraham llegó a una tierra desconocida, una tierra que él no había decidido ir, sino que Dios le dijo, vete a tu tierra. Y cuando llegó a aquella tierra, entonces llegó y cuando menos pensó él que iba a tener problemas, llegó el hambre. Y había que tomar una decisión. ¿En qué iba a confiar Abraham? ¿En las promesas dadas por Dios? ¿O simplemente arreglar las cosas para tomar entonces el camino que él pensó correcto? Era una decisión difícil. Una decisión muy difícil. Su fe fue puesta a prueba. Dios quería hacer más sólida la fe de Abraham. Sin embargo, en medio de la prueba, Abraham, en vez de solidificar y buscar la provisión de Dios, flaqueó. Y lo puedo decir claramente a la luz de las Escrituras. ¿Por qué flaqueó Abraham? ¿Por qué la fe de Abraham flaqueó? Vamos a estarlo viendo en unos instantes. Dios usa las circunstancias difíciles, queridos hermanos, de la vida para formar los músculos de su fe y evitar así que confíe en otra cosa que no sea su palabra. Escuche esto, hermano. Dios usa cada una de las situaciones difíciles que vienen a su vida para probar su fe, pero es para darle músculo a su vida espiritual, para que usted confíe más en la palabra y en el Dios de la palabra que no exactamente en usted y en la solución que usted puede dar a sus problemas. Y por eso es que Abraham falló. No trató de enfrentar el problema, sino evadió el problema. ¿Y cómo lo evadió? En vez de quedarse donde Dios le había dicho que debía quedarse y que la provisión de Dios vendría, simplemente Abraham se fue huyendo a Egipto por el hambre. Y ahí comenzaron los inventos de Abraham. Quizás usted y yo hubiéramos hecho lo mismo para librarnos de la situación, pero ir en medio de las pruebas no es la forma de crecer ni encontrar la voluntad de Dios. Pensemos en Jonás. Jonás, Dios le dice, ve a Nínive, a ese pueblo, para que se arrepiente ese pueblo. Y Jonás dijo, Nínive, Señor. ¿Tú sabes quiénes son esos ninivitas, Señor? Esos ninivitas han acabado con mi pueblo. Han matado a las personas de mi pueblo. Han destruido todo lo que es de mi pueblo. Yo no voy a ir a Nínive. Y así, en rebeldía contra Dios, se subió en una nave, en un barco que iba en vez de para Nínive y para Tarsis. Y en medio de la situación de aquella desobediencia, Dios desató una gran tempestad en el mar y allá fue. Todos los marineros dicen, ¿quién es el hombre aquí que está trayendo toda esta ira de parte de Dios? Y echaron suertes, dice la Biblia, y la suerte cayó sobre Jonás. Y Jonás dice, sí, soy yo. Soy yo el hombre, échenme a mar, porque yo soy el que estoy. Pero Jonás pensó que se iba a librar de Dios y allí algo lo estaba esperando y aunque ustedes no lo crean, ustedes crean que sea exagerado, sí, cayó allí en la boca de un gran pez y durante 3 días estuvo en la boca del gran pez y oró y fue arrojado a tierra. Y cuando llegó a tierra, entonces dijo, no me queda otro remedio porque el plan de Dios se va a cumplir y la prueba yo tengo que pasarla. Y sin embargo, Jonás nunca entendió ni nunca quiso obedecer el mandato de Dios, pero fue a regañadiente, como decimos. ¿Saben esta frase? Como quien voy, pero no voy. Y allá fue el pregonero de Dios a hablarle a los ninivitas. Y se arrepintió Nínive. Y por el arrepentimiento de Nínive, Jonás estaba molesto. Porque él no quería que Nínive se arrepintiera. Él quería que Nínive fuera destruido por Dios, por lo que él había vivido y por lo que él conocía de Nínive. Y Dios le dijo, tengo misericordia de quien quiera tener misericordia, Jonás. Tú solamente haz lo que yo te digo.
¿Cuántas veces nosotros hemos tratado de evadir nuestra responsabilidad? Hemos tratado de evadir una situación de prueba porque simplemente pensamos que es mejor hacerlo de una manera. Confíe en la palabra de Dios. Dios no nos va a desamparar. Dios va a mostrar su propósito en usted. Querido hermano, la obediencia a Dios no garantiza nunca que tengamos pruebas. O no garantiza que nunca tengamos pruebas. Siempre usted y yo podremos tener pruebas. Pero en segundo lugar, crecemos en nuestra fe cuando entendemos que quitar la vista del Señor nos conduce al fracaso. Segundo punto. Quitar la vista del Señor nos conduce al fracaso. Usted va a crecer en la fe que viene de parte de Dios cuando usted reacciona y usted dice, si quito la vista de Dios, entonces yo en vez de crecer voy a decrecer. Voy a mantener mi vista enfocada en Dios. Voy a mantener mi vista allí en el lugar correcto porque si no voy a ser destruido. Cuando la vista espiritual es quitada del Señor y fijada en las dificultades, escuche, eso nos conduce a la desobediencia, a la destrucción y el fracaso. Cuando nuestra vista espiritual es quitada del Señor, nos conduce exactamente nuestra decisión al fracaso, a la desobediencia y a la desgracia. ¿Por qué razón decimos esto? Porque esto pasó con Abraham. Lo primero que pasa con Abraham es que Abraham pasó de la confianza al temor. Y vamos a la Biblia para que ustedes vean cómo temió Abraham. Cuando dice la Biblia, y aconteció que cuando estaba para entrar, versículo 11, para entrar en Egipto, dijo a Sarai, su mujer. Escuchen la frase, interprétenla, su mujer. Y aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, de hermoso parecer. Era una mujer hermosa, parece Sara. Pero Sarai o Sara no tenía 20 años. Ya Sarai era una mujer adulta, pero una mujer que se conservaba. Sarai murió de 127 años. Es decir, era una mujer que él sabía que cuando alguien la viera, iban a quitárselo de en medio a él, y entonces iban a ensalzar a la mujer y él simplemente se iba a quedar como uno en la historia más. Y él dijo, bueno, hay que trazarse un plan. Mira, esposa mía, ahora cuando entremos a Egipto que te vean y vean cómo tú eres, entonces me van a tomar a mí, me van a matar y tú vas entonces a salir. No, esto no puede pasar. Yo tengo que salvar mi pellejo. Entonces tenemos que hacer un convenio muy claro para que entonces las dificultades sean menos. Tú puedas salir ilesa y yo también. Por eso es que en este punto Abraham pasó de la confianza en Dios después de haber hecho un altar con Dios. Escuchen, hermanos. Había levantado un altar a Dios de adoración a Dios. Señor, tu palabra me es suficiente. Yo confío en tu palabra. Llegó a otro lugar y de pronto se arrodilla allí, levanta otro altar y dice, Señor, tú jamás me vas a abandonar. Tú estarás conmigo. Y cuando vino el hambre y vino la primera situación, entonces dice, ahora tú no eres mi hermana. Tú no eres mi esposa, tú eres mi hermana. Y les voy a decir, realmente eran hermanos. Realmente eran hermanos. Cuando uno lee Génesis capítulo 20, era hijo de su padre. Es decir, la esposa era hija de su padre, pero no con la misma madre. Esto es lo que nosotros conocemos una verdad media, que al final es una mentira, para justificarme yo en medio de una situación. Y dice la Biblia entonces que Abraham toma esta decisión y cuando toma esta decisión comenzó a pensar más en él que en lo que Dios podía hacer en medio de su situación. Cuando uno se encuentra haciendo lo que Dios quiere, el temor no te invade, querido hermano, ya que el temor de Dios echa fuera el temor humano. Eso lo dice Primera de Juan capítulo 4. Cuando dice, el perfecto amor echa fuera el temor. Por tanto, el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y aquí flaqueó su fe. Le temblaron las piernas a Abraham cuando pensó en su vida y no en que Dios podía librar su vida. Puso su vista en el lugar equivocado. Cuando uno se encuentra haciendo entonces lo que Dios quiere, no hay temor de parte de lo que pueda acontecernos. Dios le había repetido en varias ocasiones que haría de él una nación grande, que haría de él una nación de bendición para otros, que lo iba a bendecir. Y en este momento comenzó a pensar en lo que harían con él. No en lo que Dios haría con él, sino en lo que los hombres harían con él. Y esto hizo que perdiera su vista de lo más importante. Había dejado de mirar al Señor para comenzar a mirar a los hombres. Y ya cuando esto pasa, usted no crece en la fe.
Usted no crece en fe cuando usted se enfoca en el problema, cuando se enfoca en las personas, cuando se enfoca en los hombres. Usted pierde el sentido de la vida cuando ya Dios no es el enfoque primario de su vida. Y esto lo perdió Abraham en medio de una prueba. ¿Fue probado? Sí, fue probado. Pero era necesario que pasara esta prueba. Lo otro que pasó con Abraham, no solamente Abraham pasó de la confianza al temor, sino que Abraham Abraham puso en riesgo su matrimonio. Miren, Dios quiere que nosotros pongamos en riesgo nuestros matrimonios. ¿Dónde encontramos un fundamento bíblico? Miren, Abraham le entregó, como decimos nosotros, en bandeja de plata a su esposa, al faraón. Se le entregó. Algunos comentaristas dicen que si el faraón se llegó a ella, pero yo creo que no hubo ningún tipo de relación porque Dios no lo permitió, basado en el pasaje que aparece también en Génesis capítulo 20, que más adelante vamos a tocarlo. Pero si usted se enfoca en la vida de Abraham y ve como Abraham le dice allí, no, esta es mi hermana. Entonces, ¿qué iba a recibir Abraham por aquello? Una mujer hermosa. Ay, traiga para acá. Oye, mira, denle una buena tienda a este hombre, que este hombre ha traído provisiones para nosotros, a esta su hermana. Le dieron camellos, le dieron asnos, le dieron ovejas, le dieron riqueza. Y Abraham estaba comodísimo a cuenta de su esposa. Increíble. Pero lea la Biblia y usted va a encontrar allí, dice la Biblia, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa y de gran manera. Y después dice, y también le vieron los príncipes de Egipto y la alababan delante de él. Y fue llevada la mujer a Faraón e hizo bien Abraham por causa de ella. Y tuvo ovejas. No estoy diciendo cosas mentiras. La Biblia dice, tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Miren, era todo un empresario. Llegó a Egipto y por causa de su esposa se convirtió en una persona influyente. Y estaba viviendo la vida, pero Dios tenía un plan, hermanos. Dios tenía un plan, sí. Quitar la vista del Señor nos conduce al fracaso y por eso es que tenemos que crecer en fe. Nunca quites la vista del Señor en medio de las dificultades y los problemas. Porque si Dios ha prometido que va a estar contigo hasta el final, Él no falla, como decía la canción. No falla, Dios no falla. Dios está siempre con nosotros en las buenas y en las malas. Dios no va a fallar a su palabra porque es promesa de Dios para nosotros. El problema está en que todo lo que Abraham recibió, ahí es donde está el problema. Todo lo que Abraham recibió, quizás usted puede decir, qué bueno. Pudiéramos pensar que pudiéramos pensar que su estancia en Egipto fue fructífera. Después que miramos el desenlace decimos, sí, fue muy fructífera. Dios lo libró, ganó riquezas, tuvo ganado, tuvo criadas, pero miren, de Egipto salió Agar. Ya saben ya por dónde vengo, ¿eh? De Egipto salió Agar, la criada egipcia de su esposa Sarai. ¿Vieron cuántas cosas? Tuve criado, tuve de todo, tuve riquezas, todo está como una bendición para mi vida y de pronto todas las cosas se van y se van con ellos todas aquellas riquezas. Todo se va con nosotros. El problema está, en que todo lo que Abraham recibió de Egipto más tarde le causó problemas. Por ejemplo, las riquezas que recibió, aparte de las que él tenía, las que recibió en Egipto, cuando llegaron a la tierra nuevamente, llegaron los problemas con su sobrino Lot. Y Lot le dijo, tío, no puedo seguir contigo acá. Y entonces Abraham le dijo, bueno, si tú coges a la izquierda, yo cojo a tu derecha. Y ya viene el primer problema, separación familiar. Por una causa que habían obtenido exactamente en Egipto. Si no hubieran ido a Egipto, las cosas no hubieran pasado. Pero además de esto, la Biblia nos dice que también Lot, después de probar Egipto, miren, llegó a Egipto. Él venía de una tierra próspera, venía de Ur, de los Caldeos, después estuvieron en Harán, llegaron a la tierra de Canaán, no tenían nada, y de pronto vamos al primer mundo de nuevo, y cuando llegan al primer mundo y ven todas las cosas que da el primer mundo, dijo Lot, ¿volver acá? Pues mira que no.
¿Y qué hizo Lot? Apenas se separa, entonces comenzó a echar su tienda más y más hacia Sodoma y Gomorra. Y ahí viene la destrucción de Sodoma y Gomorra, y como por fuego sale Lot, junto con su familia, convirtiéndose en su esposa, para mirar atrás en una estatua de sal. Consecuencias de lo que había visto, pero más que esto, Agar, la esclava, la sierva de Sarai, cuando vino un momento de prueba nuevamente a la vida de ellos, le dice a su esposo: saca descendencia con mi esclava, porque yo no te puedo dar hijos. Aún Dios habiéndole dado la promesa: voy a hacer de ti una nación grande. ¿Se dan cuenta, hermanos? Que así como Abraham y usted, también nosotros pasamos por momentos difíciles. Tenemos que crecer en fe. No puede quitar usted nunca la vista de Dios. Porque aunque usted sea Abraham, escuchen, aunque usted sea Abraham, el padre de la fe, si usted quita la vista en el Señor Jesucristo, si quita la vista en el Dios poderoso, usted falla, porque usted en este mundo no es suficiente. La suficiencia la da Dios por medio de su palabra, y la confianza que usted debe tener en aquel que provee todo para su vida. No piense que va a salir victorioso si usted se aparta. Si usted piensa que es suficientemente fuerte, usted está cometiendo el primer error y está en su caída. Crecemos en nuestra fe, por último, cuando entendemos que, aquí tiene el principio, con mentiras no obtendremos la bendición de Dios. Con mentiras no obtendremos la bendición de Dios. ¿Y qué tiene que ver eso con la fe? Sí, claro. El problema es que la vida cristiana es un proceso de crecimiento espiritual y crecemos en fe, pero tenemos que crecer de la manera correcta. Si usted vive una vida mentirosa, usted no es un auténtico hijo de Dios, ni su fe está acorde a lo que Dios muestra en su palabra. Por tanto, usted crece en fe cuando entiende que las mentiras no pueden ser parte de su vida. Dios nunca, querido hermano, nunca nos va a poner una prueba donde tengamos que utilizar la mentira como justificación. Póngalo allí, escúchenlo, pónganlo allí en su libreta. Dios nunca le va a traer una prueba a su vida que usted tenga que usar la mentira como justificación para salir victorioso en medio de ella. ¿Ok? Porque la mentira es pecado y Dios no va a lanzarte a pecar. ¿Ok? Porque Dios no es hijo de hombre para lanzarte a pecar. La mentira es el arma que usa el diablo para destruirnos y desacreditarnos delante de los hombres. La mentira nunca es la salida para la solución de nuestros problemas, ya que, en primer lugar, la mentira es pecado contra Dios. Cuando mentimos, le estamos diciendo a Dios: esta es la manera rápida y segura para obtener beneficios personales. Y eso fue lo que hizo Abraham. Mintió, hermanos. Abraham mintió para buscar un beneficio personal. Él estaba tratando de salvarse él mismo, pero no estaba poniendo su confianza en el Señor. Por tanto, la mentira es falta de confianza en Dios. Recuerden, la mentira es falta de confianza en Dios. Cuando usted no confía que Dios puede librarlo, entonces usted miente para librarse. No. Dios le va a ayudar, aun cuando todo se ponga gris. Pero no mienta. No justifique lo mal hecho. La mentira se vuelve un hábito después de dicha. Usted miente hoy y comienza un hábito de mentira, un estilo de vida. Después que pecamos una vez, todas las demás veces que se crean las circunstancias, se nos hace fácil mentir. Y vamos allá a buscar, ustedes mismos que tienen la Biblia, capítulo 20. Capítulo 20 de Génesis. Y escuchen lo que dice la Biblia en el capítulo 20, versículo 1. De allí partió Abraham. Ya Abraham había pasado por diferentes pruebas. Miren, para que tengan una idea de cómo había sido la vida de Abraham. Ya Abraham se había dividido de Lot. Ya Abraham había recibido la promesa de su hijo Isaac. Ya Abraham había visto una señal de parto por diferentes circunstancias de la vida que él había tenido con el Señor. Ya Abraham había recibido la promesa nuevamente de su hijo. Ya Abraham conversó con el ángel de Jehová, con Dios mismo. Ya Abraham vio la destrucción de Sodoma y Gomorra. Ya Abraham había visto grandes señales del cielo y de pronto llega un momento difícil para Abraham. Dice, de allí partió Abraham a la tierra de Neguev y acampó
entre Gades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham a Sara, su mujer, y dijo Sara de su mujer, es mi hermana. Y Abimelech de Gerar envió y tomó a Sara. ¿Están escuchando? La misma historia por segunda vez. Al padre de la fe le pasó esto. Al padre de la fe le pasó esto. ¿Qué no nos podrá pasar a nosotros si desviamos nuestra vista de nuestro Señor? ¿Qué nos podrá pasar a nosotros? Más adelante dice la Biblia, pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado de la casa, la cual es casada con su marido. Tenía que salir Dios en defensa y decirle a Abimelech lo que era aquella mujer. ¿Se dan cuenta, hermanos? Pero volvió a caer en el mismo error. Por tanto, la mentira se vuelve un hábito. Podemos mentir y después volver a hacerlo para justificarnos. Y pasó con Abraham, pero más allá, la mentira hace que otros pequen. Escuchen esto. La mentira hace que otros pequen. ¿Por qué razón? Cuando llegó Abimelech y tomó a aquella mujer, ¿qué iba a pensar Abimelech que era la mujer de aquel hombre? Él quería tener a aquella como su mujer y de pronto vino el juicio de parte de Dios y Dios lo amenazó y le dijo, oye, va a morir tú y tu casa, como dice la Biblia. Dice, mas Abimelech no se había llegado a ella, es decir, no se había acostado con ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? En medio de su sueño le dice Abimelech a Dios, dice, ¿me vas a matar a mí siendo yo inocente, no haber cometido ningún acto? Y ese hombre sí lo hizo. ¿Cómo ese hombre me va a entregar a su mujer sabiendo que era su mujer? Entonces, ¿me vas a matar a mí siendo yo inocente? Dice la Biblia entonces, mas Abimelech, el versículo 5, no me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, ¿es mi hermano? Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Abimelech le estaba diciendo a Dios en sueño, hablando con Dios le dijo, yo no soy culpable, Dios. Si alguien es culpable, son ellos. Pero Dios tenía un plan con Abraham. Y dice la Biblia más adelante, y dijo Dios en sueño, y le dijo Dios en sueño, yo también sé con integridad de tu corazón, sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí y así no te permití que la tocases. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido porque es profeta y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. ¿Y qué hizo Abimelech? No, con Dios no se juega. Oye, aquí tiene tu mujer. Pero lo que quiero decirle, hermanos, es que la mentira no es la forma de obtener la bendición. Por medio de la mentira no obtendremos bendición. La mentira hace que otros pequen y así estaba Abimelech. Por poco comete un pecado porque simplemente alguien vino como el hombre de la fe, como Abraham, y le dice esto era así. Y no era así. Entonces simplemente fue arrastrado a cometer un acto que no debía hacer Abimelech y por poco cae. La mentira nos hace caer en descrédito. Y ahí es cuando viene el problema de Abraham. Cuando ya viene Abimelech y le va a entregar todas las cosas, dice la Biblia ahora. Y Abraham, versículo 9, después llamó a Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? Miren, eso fue yo pensaba que tú eras diferente. Yo pensaba que tú eras un hombre diferente a todos los que habitan aquí. ¿Qué tú me has hecho a mí? No sé si es como cuando usted es confrontado por alguien y usted siendo cristiano viene alguien y le dice, mi hermano, yo pensaba que tú eras diferente. Yo pensaba que tú fueras auténtica. Yo pensaba que el Dios que tú creías en realidad era un Dios santo y que tú eras una persona así. Y vino Abimelech y le dice, ¿qué me has hecho? Dice, ¿en qué pequé yo contra ti? Que has atraído sobre mí, sobre mi reino, tu gran pecado, le dijo ahí Abimelech a Abraham. Dijo, lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Yo tuve confianza en ti y tú me has engañado. Dijo también Abimelech a Abraham, ¿qué pensabas para que hicieses esto? ¿En qué tú estabas pensando, mi hermano? ¿No te das cuenta de que yo estoy siendo engañado por ti? Pudiera haber cometido un pecado y el juicio de Dios hubiera venido sobre mí. ¿No te imaginaste nunca eso? Y aún en medio de la situación, si usted lee todo el pasaje, usted verá cómo se justifica Abraham también.
Y ahí es cuando le dice, no, ella es mi hermana de verdad. Abimelech, ella es mi hermana. Lo que pasa es que ella es hija de mi padre y no de mi madre. Pero es mi hermana, yo no te engañé. Yo no te engañé. Lean el pasaje para que ustedes vean a la continuación. Querido hermano, con mentiras no obtendremos la bendición de Dios. Usted tiene que crecer en fe, pero la fe te va a llevar a grandes retos. Las ganancias que podemos obtener de las mentiras pueden virarse en nuestra contra. Separación de Lot y Abraham. Problemas con Agar y un hijo que después no quisieron aceptar, Ismael, que posteriormente se convirtió en una gran nación, y todavía siguen los conflictos de los descendientes de Ismael. Por tanto, vendrán muchos problemas si usted simplemente continúa actuando mal. La mentira la cometiste una vez y después puede ser reincidente. Mira lo que pasó con Abimelech. Por justificarte nuevamente, usted puede cometer un acto de pecado. No lo hagas. Dios no está detrás del asunto de la mentira. Dios no va a justificarte. Concluimos. Crecemos en fe cuando entendemos que la obediencia no nos garantiza que nunca tengamos pruebas. Recuerde eso siempre. Usted va a ser obediente a Dios por encima de todas las cosas, pero vendrán pruebas. Sí, vendrán pruebas a su vida. También vamos a crecer en fe cuando crecemos en fe cuando entendemos que quitar la vista de Dios nos lleva al fracaso. Usted crece en fe, pero cuando usted quita la vista, usted sabe que va a fracasar. Mantenga su vista puesta en el Señor. Y por último, con mentiras no tendremos la bendición del Señor. Nunca va a obtener bendición de parte del cielo con mentiras. Si usted es un mentiroso, arrepiéntase y vuelva atrás. Vuelva atrás en arrepentimiento a Dios. No se justifique, porque Dios un día traerá toda obra encubierta a la luz. Y cuando esto suceda, ¿qué haré? ¿Qué haré? Simplemente en ese momento tendrás que arrepentirte si eres un hijo de Dios. Y si no lo eres, tendrás que asumir también las consecuencias como un incrédulo. Pero mejor como hijo de Dios en arrepentimiento y arrepentirme y decir, enfrento mi situación y las consecuencias por mi pecado. Porque este momento va a ser el momento de crecer yo en fe. Y si Dios lo permitió, es para que yo crezca, para que yo sea más semejante a Cristo. Nos ponemos en pie y oramos.